Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el 2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Amado Padre, amado Dios, en esta mañana te damos gracias por esta oportunidad que nos da de poder estar y presentarnos delante de ti, de poder estar en este lugar que es el mejor lugar del mundo, en tu presencia, en este lugar de descanso, en este lugar donde muchas veces has hablado a nuestras vidas y que muchas veces nos diste la paz y nos diste el descanso en tu palabra. Padre, realmente y verdaderamente qué agradecidos somos y qué privilegiados somos el poder venir a tu presencia. En esta mañana, Señor, háblanos a través de esto, Señor. Pero que no seamos oidores solamente, sino que podamos ser hacedores de ella, Señor. Porque sabemos, Señor, que hay vida en tu palabra. Hay promesas en tu palabra, de la cual, Señor, necesitamos nosotros, tus hijos. Ayúdanos a entender, Padre. Ayúdanos, Señor, a memorizar, pero con entendimiento. Poder razonar en esta tu palabra, porque sé que en ella hay salvación. Padre, en esta mañana he aquí mi vida, Señor, en tus manos. Te ruego, Señor, que tomes mi corazón, mi mente. Señor, que pueda hablar, Señor, tu palabra con soltura, Señor. Pero también, Señor, para que podamos entender tus deseos para con nosotros. Que podamos, Señor, entender y comprender esas palabras que vienen a nuestra vida hoy en esta mañana. Deshace, Señor, todo pensamientos, todo aquello que venga, Señor, a confundir fuera de este lugar, fuera de nuestra vida, todo aquello que quiera interrumpir fuera de este lugar, fuera de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, en esta mañana, nosotros, tus hijos, queremos alimentarnos de esa palabra que tienes. Y queremos salir llenos de ti, llenos de tu poder. Gracias, Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y si tiene un fuerte aplauso al Señor. Solo para Él la gloria y solo para Él la honra. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ahora sí, puede tomar sus asientos. Qué maravilloso, ¿no? Es estar en ese momento especial en su presencia. Cuando el Señor quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra voluntad. Y qué lindo que es reconocer la necesidad que tenemos de Él. Qué lindo, qué hermoso. Leíamos
Romano 1. Y yo miraba a Pablo en esto, ¿no? El apóstol Pablo. Cuando dice, hermanos, os ruego. Y esto me hace acordar un par de prédicas atrás, cuando Dios le decía al pueblo de Israel, ¿no? A través de Jeremías. Yo me recuerdo cuando venías y me adorabas, cuando venías, no sé si se recuerdan esa prédica, pero esto me traía a mí recuerdo. Cuando dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por las misericordias de Dios. Esta palabra habla Pablo y nos hace recordar cuántas misericordias hemos recibido del Señor. Cuántas bendiciones hemos recibido del Señor en nuestra vida. ¿Cuántas? Por eso dice Pablo, por las misericordias os ruego, la misericordia de Dios. ¿Cuántas? Que entreguéis vuestros cuerpos. ¿Así dice? En sacrificio santo, agradable a Dios. Que entreguemos nuestros cuerpos a Él. Pero cuando dice, os ruego por la misericordia, es lo que Dios nos dio a nosotros. Esa palabra que nos salvó, esa palabra que vino a nuestra vida, esa palabra que nos sacó del momento difícil, esa palabra que dio a nosotros paz en un momento donde nuestra vida explotaba o quería explotar. Y dice, recuerdo, ¿no? Cuando me adoraba, dice el Señor Jeremías. Y hoy dice Pablo, os ruego por las misericordias que recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ha hecho mucho, por lo menos en mi vida. Entonces que recordemos esto y entreguemos nuestro cuerpo, o sea, lo hagamos por el Señor todo. Que entreguemos nuestros pensamientos, nuestra vida a Él. Eso dice el apóstol Pablo. Que tomemos en cuenta de todo lo que ha hecho en nosotros y le entreguemos a Él vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable. Que tratemos, y no es, mire, cuando a nosotros nos hacen un favor, ¿sí? Nosotros queremos retribuirle por ese favor, por algo lo que ha hecho. ¿Sí o no? Entonces, y no nos cuesta nada. Al contrario, se lo damos con todo. ¿Cuánto más a Dios? De todo lo que ha hecho en nuestra vida, de lo que hace y aún de lo que hará, ¿cuánto más a Dios entregar nuestras vidas? No nos va a ser pesado, no va a ser gravoso, porque se lo vamos a dar con amor. Sí, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser. A ti me debo, Señor, por todo lo que has hecho. Eso dice Pablo, que recordemos y que tratemos de recordar todo lo que hizo, lo que ha hecho Dios, y nosotros entreguemos nuestra vida en santidad, una vida agradable. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me entienden hasta dónde vamos? Mire, para que pueda entender mejor, le voy a leer en la NTV. Yo siempre comparo Biblias. ¿Y cuál es la que mejor se expresa? Y para que podamos entender, porque el que le habla por ahí es un burrito. Por ahí hay cosas que no entiendo. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Miren lo que dice la nueva traducción viviente.
que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Eso dice en la Nueva Traducción Viviente. Nosotros siempre estamos en la Reina Valera 60. Pero a veces es bueno cotejar y ver la Biblia para que nosotros podamos entenderla un poquito más clara. Entonces dice lo que le estaba diciendo, que por lo que ha hecho Dios en nosotros pudiéramos darle a Él nuestra vida, nuestro ser, por agradecimiento. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También dice, ¿no?, el apóstol Pablo, que no debemos conformarnos en este siglo, que no debemos, sino que debemos día a día transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por la renovación de la palabra, leer constantemente, acercarnos, leer, tomarnos ese tiempo para leer, para escudriñar esa palabra. Y cuando dice no conforméis, es no imiten las cosas del mundo. No imiten las costumbres, las conductas del mundo. Y uno dice, no, yo del mundo. Pero a veces sin darnos cuenta estamos imitando lo que hace el mundo. Sin darnos cuenta. Con una salida, con una conversación. Cuando nos juntamos, cuando hablamos. El mundo, las costumbres del mundo son, decía el hermano Daniel, anti-Dios, antibíblicas. Todas esas costumbres, todo lo que hace el mundo es en contra de Dios. Por eso el Señor siempre a su pueblo es que no se juntaran, los consejos en la palabra, no se juntaran, que no fueran, que no agarraran costumbres paganas, costumbres del mundo. Y a veces nosotros, cristianos, a veces cuando nos juntamos o salimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué tomamos? ¿Qué decimos? ¿Qué escuchamos? Y a veces hacemos imitando al mundo. Y acá Pablo dice, no conforméis a este siglo, no nos conformemos a esto, no hagamos de nuestra vida y no copiemos, aunque nosotros podamos decir, esto no es nada, sí es mucho para Dios, es en contra, estar en contra de Dios. Y cuando empezamos con un poquito, con otro poquito, con otro poquito, llegamos al momento de que nos encontramos con todas las costumbres del mundo. Aunque después vayamos a casa, uy, perdóname, Señor, no quise hacerlo. Perdón, sí, Señor, acepta esa disculpa, pero después nos volvemos a juntar y hacemos lo mismo. Es reiterativo. Y a veces de tanto juntarnos, de tanto hablar, de tanto estar, ya comenzamos como el mundo y vemos como el mundo vive hoy en este tiempo. Y terminamos viviendo como el mundo, alejado de Dios. Pero hermano, está exagerando. No, no exagero porque la palabra dice un poquito de levadura. Es sabia esa palabra. Un poquito, cuando nos descuidamos, leuda toda la masa, leuda todas nuestras vidas.
un poquito que nos descuidemos. Por eso dice Pablo, ¿no? Y nos aconseja Dios a través de Pablo, nos aconseja renovarnos en vuestro entendimiento. No lo dice por decirlo, sino que nos dice porque realmente somos personas débiles. Somos personas débiles y nos acoplamos y podemos rechazar en un momento, no, yo no rechazo una y rechaza otra y rechaza otra hasta que después se acopla o se une a esas conversaciones o a ese modo de vivir o a esa salida. Todas las costumbres del mundo son en contra de los preceptos de Dios. Todas. ¿Qué es lo que hay en este mundo? Idolatría. ¿O qué le da a este mundo? Idolatría, está la pornografía, la hechicería, homicidio, asesinato, borracheras, contienda, violencia, adulterio, mentiras, engaño, lascivia, deseo inmundo, deseo deshonesto, suicidio. Hay todas esas cosas en el mundo. No digo yo que como cristianos vamos a hacer todas esas cosas. Pero si dice el Señor a través de su palabra, no conforméis a este siglo. ¿Por qué lo dice? Porque somos personas débiles. Y es lo mejor que podemos hacer, reconocer nuestra debilidad delante de Dios. Decir, Señor, guarda mi vida de todo esto que quiere venir a mi vida. De todo esto que viene a mí. Dice en la palabra, ¿no? Presentar vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, no ceder. Con solo recordar de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros, no tenemos que ceder. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Y para hacer eso, debemos renovarnos día a día a través de la palabra. Y por medio de la acción del Espíritu Santo, usted va a ser fortalecido. Si lo queremos hacer solo, no lo vamos a poder hacer. Porque vamos a ceder. Porque vamos a caer. Por eso Dios siempre aconseja al pueblo de no juntarse porque conoce a sus hijos. Conoce a cada uno de nosotros que somos débiles ante esas cosas. ¿Me van entendiendo? No debemos copiar, no debemos conformarnos, quedarnos tranquilos. Esa palabra tiene que golpear en nuestra vida, en nuestro corazón, cada instante. Pero eso se hace solamente renovando a través de la palabra de Dios. Tenemos historia en la Biblia de que el pueblo siempre se hizo hacia atrás en muchas ocasiones, ¿no? Se olvidaba de lo que Dios hizo, se olvidaba de lo que Dios sacó de Egipto, de la esclavitud. Pero al salir de todo eso hubo consecuencias en nuestra vida, en la vida del pueblo de Israel. Y aún en nuestra vida, cuando a veces no hacemos lo que la palabra dice, o cuando no escuchamos la palabra del Señor, tenemos y sufrimos consecuencias. El pueblo de Israel sufrió que ninguno
de la generación esa pasó, sino pasó a la generación nueva. Sufrieron. El pueblo de Israel recibió consejo de Dios y aún así querían lo que los pueblos, o que los pueblos extranjeros, pueblos paganos, deseaban lo que tenían, porque podían tener una ciudad grande, podían comercializar, comprar y hacer tantas cosas, y querían eso. No eran felices con Dios. Siempre algo le faltaba. Y el pueblo se volvía, y volvían a tener sus consecuencias. E iban en cautiverio. Y aún en ese cautiverio Dios los trataba con amor, que a través de los profetas le decían, hagan esto, y nada le va a suceder. Aún en eso, Dios derramaba su amor. Siempre me gusta hablar de ese amor. Me encanta hablar del amor de Dios. Me encanta recordarle lo que Dios ha hecho. Así como dice Pablo, os ruego por la misericordia. Qué hermoso es recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos olvidamos. Nos olvidamos del favor grande, no merecido de Dios, nos olvidamos. Y nos conformamos a este siglo. Nos quedamos tranquilos. Total, no va a pasar nada. Es un poquito nada más. ¿Qué estás haciendo? Me estoy yendo a tal lado. Pero no lo debemos hacer. Pero es un poquito. Yo no voy a hacer nada. Voy a mirar nada más. Voy a ver cómo hacen. Ya no estamos conformando a esa costumbre. ¿De dónde nos sacó el Señor? Pablo está diciendo, por la misericordia, ¿de dónde nos sacó el Señor? Nosotros. Lo que Dios hace en nuestra vida, cuando Él nos da, le dice, no hagas esto porque no te vayas, no te juntes con lo del mundo, porque se te va a acoplar y vas a terminar mal. Dios nos aconseja a través de su palabra. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, porque ahí arrancó, ¿no? Tomamos esa decisión de decir, yo voy a poner mi vida en las manos del Señor. Basta. Él es mi sustento, Él es mi refugio, Él es mi fuerza, mi fortaleza, mi salida. Yo no me voy a juntar con tal y aún con cristianos. Y empieza a hablar de uno, del otro, de lo que hizo uno, de lo que no me hizo aquel, empieza a hablar. Y es lo que hablábamos cuando contaba el hermano Daniel, ¿no? Y hablamos en esa reunión, ¿no? Y salió este tema de la carne y del cuidado que debemos tener para con nuestros hermanos, para con la iglesia, el cuidado que debemos tener en cada paso que damos, en cada acto que hacemos, en cada acción. Y en ese momento hablaba, y que vuelvo a hacer como una propaganda, ¿no? De los matrimonios, que es muy bueno. Y ahí renovamos también nuestra mente. Ahí la palabra se renueva en nuestras vidas y nos saca de la duda y nos saca hacia adelante. Entonces hablábamos y habla de la comida, ¿no? Y yo le decía a Daniel, no solamente de la comida, de lo que bebes delante de los cristianos. Por ahora eso, de los cristianos, ¿no? De lo que haces, de lo que hablas, de lo que escuchas. Y eso es nosotros, hijos de Dios, hablando o consumiendo o tomando o mostrando que es algo que es en contra de Dios. Pero un poquito. Pero así empezamos.
Y ahora vamos a hablar cuando nos juntamos, los que no son cristianos. Hacemos exactamente lo mismo. Y no hay diferencia entre el cristiano y el que no tiene a Cristo. Y después le queremos predicar. Y hoy es un año de misericordia. ¿Qué misericordia está obrando en tu vida? ¿Qué misericordia está mostrando para con aquel que no es cristiano? A veces son cosas simples, a veces sí, no, hermano, tampoco es para tanto. ¿Es así? Miraba un cartelito, si hablas de la iglesia, ¿cómo va a querer aceptar a Cristo al que le está hablando mal de la iglesia? Es muy importante siempre escudriñar y renovar nuestra mente a través de la palabra, porque ella nos trae a libertad y nos da gozo a pesar de las circunstancias quizás difíciles que puede haber vivido en una iglesia. Él nos trae paz y podemos hablar con denuedo la palabra de Dios y no mostrar una decadencia que hay en nuestro corazón a causa de circunstancias difíciles que vivimos. Que es muy, a veces es muy fino, ¿no? El hilo, muy finito a esto. Pero nosotros debemos comprender que somos luz. Debemos comprender que tenemos la responsabilidad de llevar a Cristo siempre en nuestra vida y mostrar, pero si nos conformamos a este siglo, ¿cómo vamos a hacer? Aún con nuestro vocabulario, con nuestro gesto, enojo, iras, eso que es todo lo que trae el mundo. ¿Me van entendiendo? Mire, vamos a leer Daniel 1:8. Dice la palabra así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a comer o a contaminarse. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Tenía miedo el eunuco que fuera decapitado. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que haga la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Lo que leímos hace instante en el versículo anterior son 4 personas. ¿Sí? Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. En el 14 dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué ejemplo? ¿No?
Nosotros, nosotros imitar a Daniel, ¿no? Que cuando vienen tiempos donde hay invitaciones o tiene deseos o salidas, del poder guardarnos, como hizo Daniel. Estaba en la cárcel y había muchos y ellos eran 4. No estaba solo Daniel, eran 4. Nosotros no somos solos, somos muchos. Y tenemos un Dios grande que nos guarda y nos fortalece. Cuando vengan esos golpes contra nuestra vida, de decir, venga la tentación. Y no la tentación, no hablo solamente quizás de violencia. La tentación de beber, la tentación del hablar, la tentación de algunas cosas más. Y decir y recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y decir, como dijo Daniel, no me voy a contaminar. Daniel, ¿qué hacía por día? Todos los días, oraba. Vivía en comunión con el Señor, esa relación con el Señor. Y a su vez también sus amigos. Cuando nosotros vivimos en esa relación con Dios, o somos dependientes de Dios, de su palabra, no habrá nada que pueda llegar a convencer, sino que estaremos firmes. Pero con solo saber de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros no haremos. No caeremos, el pueblo no caerá. Por eso aconseja la palabra. Dios nos dice, renueven el vuestro entendimiento. Renueven día a día la palabra para que no caigan. Y pueden decir ustedes, podemos decir nosotros, es un poquito nada más. No va a ser nada. Sí es mucho, porque si la palabra lo dice, es sí y amén. Porque Él conoce nuestro corazón. Vuelvo a repetir eso. Y aunque en tu mente puedas poner, yo sé lo que hago, yo no voy a caer. Ojo, porque eso es soberbia. Y Dios atiende el corazón humilde. Cuando venimos al Señor en humildad y reconociendo que Él es Dios y que nosotros nada somos, Dios viene a nuestra vida y nos fortalece. Y tener esto que hacía Daniel, porque vivía en relación con el Señor y el Señor lo fortalecía día a día. Y dicen que su rostro estaba mejor que el que comía. Vemos que en esto hay una gran diferencia. Mientras que los demás comían y se contaminaban del mundo, Dios guardaba a estos muchachos y les resplandecía su rostro. Qué lindo, porque vemos que estaban mejores que los otros muchachos. Y hay diferencia entre la persona que no conoce a Cristo y la persona que está en Cristo. O quizás alguna vez nos hemos dado cuenta que esa persona cambió. O cuando hasta el caminar cambiamos, cuando aceptamos a Cristo, hasta el caminar cambiamos, ya no caminamos como caminaba antes, pero ¿qué? Si siempre caminaste igual, no, camina más. El que conoce a Cristo camina más derecho, camina mejor porque va con alegría, va con gozo, sabiendo que tiene un Dios que lo respalda y que está en su corazón. Y en esto pasaba exactamente lo mismo. Era mejor que los que se contaminaban con el mundo. Ellos que comían, tomaban, se divertían, a Daniel que se guardaba conforme a la palabra de Dios. Hay diferencia, ¿no? Y no solamente eso, sino que fueron bendecidos
Aún más, porque dice que le dio conocimiento, inteligencia y la letra y ciencias. Mire la bendición que trae cuando nosotros nos guardamos de todas esas cosas que vienen a nuestras vidas, queriendo el mundo tomarnos nuevamente. Qué importante, ¿no? Amén. Proverbios 14:14, capítulo 14, verso 14. Mire, dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento de lo suyo. ¿Sí? Contento de lo suyo. Dios pone la alegría y el gozo. El simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Y cuando volvemos a leer esta palabra o traer a memoria esta palabra, cuando dice, no os conforméis a este siglo transformado, eso quiere decir que Dios te está diciendo, no lo hagas, no cedas terreno al enemigo. Está atento tus oídos a mis dichos, porque si oyes mi voz, traeré a ti la alegría y la paz. Eso está diciendo. El no oír lo que el mundo quiere hacer y no hacer lo que el mundo hace o querer copiar lo que hace el mundo. Siempre dedicar el tiempo a pensar lo que es bueno y lo que es mejor. Siempre, en todo tiempo, en el Señor. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu y no menospreciéis la profecía de este libro. No menospreciéis la palabra de Dios en nada. Por menos que usted quiera hacer, no menosprecie. Examinarlo todo, retener lo bueno. Y en el 22 decía, absteneos de toda especie del mal. Debemos cuidarnos en esto. No ceder, no juntarnos, no conformarnos, no copiar lo que hacemos. Y me olvidé algunos ítems de ahí, no, de lo que hace el mundo, que es el enojo, la ira, ¿no? Eso es del mundo, no son de los hijos de Dios, es del mundo. Y a veces copiamos todas esas cosas. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida del Señor Jesucristo. O sea, la palabra nos dice que retengamos lo bueno, no aceptar, abstenernos de toda especie del mal y que guardemos nuestros cuerpos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le esperan al Señor? Amén, gloria al Señor. Ellos son los que, nosotros somos los que guardamos nuestra vida, aunque a veces nos moleste, pero guardar nuestro corazón, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra boca. En el Salmo 119, verso 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y hacemos una comparación en la Nueva Traducción Viviente. Dice, tú me hiciste, me creaste, ahora dame la sensatez
de seguir tus mandatos. Dame esa sabiduría para poder seguir lo que tú mandas para nosotros. Lo que dice a través de tu palabra. Dame esa sabiduría de lo alto para poder yo aprender y poder seguir. Porque en el Reina Valera dice, aprenderé tu mandamiento. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, de seguir tus mandatos. Y la palabra seguir significa buscar, hasta que es hallado. Y en el 74 dice que todos los que temen encuentren en mí un motivo de alegría. Porque he puesto mi esperanza en tu palabra, ser de testimonio. Y es lo que hablamos hace instantes, ser de testimonio. ¿Cómo actuamos? ¿Copiamos cosas del mundo? Si lo hacemos, podemos volver, podemos regresar y pedirle perdón a Dios. Meditar en su palabra y poder decir, Señor, perdóname porque quizás he fallado en esto. Y que a través de nosotros, los que me encuentren o los que nos encuentren, sea un motivo de alegría. Porque hemos puesto la esperanza en Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Qué hermosa palabra. Somos hecha nueva criatura. De todos aquellos que veníamos arrastrando costumbres del mundo, somos hechos nueva criatura. Nuestra vida cambió para bien a través de la obra de Cristo y a través de que Él nos permitió conocerle. No debemos ser agradecidos. Eso nos tiene que traer a memoria de lo que éramos antes y de lo que Dios ha hecho. Y dice en el 20, así que somos embajadores, somos testimonio fiel de la obra de Dios, para que nosotros a través de nuestra vida podamos mostrar que está Cristo en nosotros y podamos hablar con denuedo y predicar en este año, ¿no?, de misericordia. Guardarnos de todo mal, guardarnos de la vida, de lo que llevábamos, ser totalmente diferente y tener el corazón de Dios, pero a través de la renovación siempre de la palabra. Siempre de la palabra. Todo eso se logra, todo se logra en una relación con Cristo. En el cambio de nuestra vida, renovando día a día su palabra. Cuando nosotros leemos, tenemos ese hábito de leer la palabra de Dios, la palabra misma, con la acción del Espíritu Santo, va transformando nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser. Y empezamos a clamar y a tener esa relación con el Señor y depender de sus palabras, depender de esas fuerzas, depender de la guía de su Espíritu Santo. Qué hermoso. Todo eso se logra en una buena relación. Así como nosotros en los matrimonios,
Cuando tenemos esa relación con la esposa o con el esposo, que aún con la mirada se conocen, o esa relación de padre a hijo, que aún cuando el padre mira al hijo, el hijo entiende lo que quiere decir el padre. Eso es una relación una relación que muestra la unión. Así debemos ser con nuestro Dios. Así debemos ser con nuestro Padre. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? Esa relación con Cristo. Porque Él entregó su vida. Él mostró su amor más que cualquier persona. Salmo 34, 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Y eso es mostrar una relación con Dios. Estar todo el día y decir: yo soy hijo de Dios. Mostrar con mis actos: yo soy hijo de Dios. Con mis acciones: yo soy hijo de Dios. Y no ocultarnos. Pero vuelvo a decir y vuelvo a instar, si eso se hace formando una buena relación con Dios. Si no tenemos esa relación con Dios, nuestra vida va a ser como el lobo cuando le suelta el hilo, le saca el nudo. Pero cuando tenemos esa relación con Dios y dependemos de Dios, Él es el que va a guiar nuestros pasos. Él es el que va a dirigir todos nuestros pasos. ¿Va entendiendo esto? Y el título decía: la decisión que cambia tu destino. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión de decir no y sí a Cristo. Tenemos que tomar una decisión aunque a veces les moleste al otro. Y aún te puede llegar a molestar a ti. Pero es una decisión que cambia nuestro destino. El destino de estar con el Señor. Y el destino de estar con el mundo. ¿Qué es mejor? Una pregunta obvia, ¿no? Que vamos a querer estar mejor. ¿O usted quiere lo peor? ¿Usted quiere lo peor? Por ende queremos estar con Cristo y decirle no al mundo, decirle no a las costumbres del mundo, buscarle a Dios día a día para renovar esas fuerzas en nosotros. Y si nos guardamos, una de las bendiciones es sabiduría, la inteligencia, ciencia. ¡Qué bendición! Alimentar. Mire, me estoy pasando, ¿no? Y me olvidé la otra parte, ¿no? En Jehová se alegraría mi alma y lo oirán los mansos y se alegrarán, ¿sí? Es una confianza construida a través de esa relación, como hablamos hace instante. Le quiero leer lo que leímos primero en la Nueva Traducción Viviente. No imiten las conductas, en el 12.2, no imiten las conductas de este mundo, o las conductas ni las costumbres. Miren lo que dice el Nueva Traducción Viviente. Para que lo entiendan mejor. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Es lo mismo, pero con un poquito más de entendimiento. No imitemos ni las conductas ni las costumbres. En la Reina Valera dice: no conforméis a este mundo. Y en el Nuevo Traducción dice: no imitéis ni la conducta ni las costumbres. Quizás
Las costumbres no las imitemos, pero las conductas a veces se nos van, se nos pegan. Y acá dicen, ni las conductas ni las costumbres. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos o los deseos de este mundo, pónganle. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vuelve a decir, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelve a hablarlos. No os conforméis, pero renovaos en el espíritu. Renovaos en vuestro entendimiento. Si alimentamos nuestro cerebro con todo esto y en nuestro corazón tenerlo, atesorarlo, qué hermoso. Nada podrá engañar tu corazón ni tu mente. Nada. Tomar esa decisión de guardarnos de todo aquello que venga a nuestros pensamientos y que sabemos que son del mundo. Es lo mejor. Porque vemos que a través de su palabra es bendición para nuestras vidas. Y nuestro destino, que quizás pensaste, yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, mi destino es heredar el reino de los cielos y recibir muchas recompensas. Pero si estás en una parte que no debes estar, en un lugar que no debes estar, en una conversación que no tenés que tener, en un lugar donde tus ojos se desvíen y no tiene que ser así, entonces no va a haber recompensa. Y qué lindo cuando nosotros recibimos una recompensa, ¿no? Toma, por esto, por lo que me hiciste esto y me ayudaste en esto. Qué hermoso, ¿no? Cuando traemos un regalo a casa. Mira lo que me dieron. Yo no nada pedí, pero mira lo que me dieron. Qué hermoso cuando Dios te diga, toma esto, toma aquello. Porque te guardaste del mundo. Proverbios 4:10. Dice, oye, hijo mío, recibes mis razones y se multiplicarán años de vida por el camino de la sabiduría te he encaminado. Espéreme 2 segundos. Tengo la Biblia. En el nombre de Cristo. 2 segunditos. Y arranca. Así dice, ¿no? Oye, hijo mío, y recibes mi razón y se te multiplicarán años de vida. Y el 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Grande el Señor, gracias. Gracias. Oye la palabra de Dios. Recibe el consejo, el buen consejo de Dios. Oye la palabra de Dios. No la desprecies, no la menosprecies. No digas, es un ratito nada más, no me voy a ir al infierno por eso. No digas eso, sino que nuestro ser, corazón, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor. En el 12 dice, donde estábamos en Proverbios, ¿no? Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos
Y si corriere no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. En esta hora, en este momento, ¿no? Nuestra cabeza quizás pueda llegar a decir, si lo que estoy haciendo no es nada malo, o lo que hice no es nada malo, es solo un poquito nada más, no, pero vuelvo a Dios, amén. Pero un poquito, un poquito, un poquito. Si tu familia no es o se apartó de Cristo, con esas costumbres, ¿creemos que lo vamos a traer nuevamente a Dios? Claro, nosotros venimos a presencia y estamos salvos, y lo demás. La misericordia de Dios, ¿dónde está en nosotros? Si nosotros creemos que es un poquito nada más y nuestra salvación se salva, como dice la palabra, ahí, ¿cómo cree usted a los demás que no conocen a Cristo? Vamos a leer nuevamente en el 4, Proverbios 4. Vamos a leerlo juntos y yo después le voy a decir lo que dice la otra palabra que vamos a entender un poquito mejor. Amén. Dice así, Proverbio. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mi razón y guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, porque sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mi razón, y se multiplicarán años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si comieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de la verdad. Y en Proverbio, hay un proverbio que dice, no entres por la vereda, o sea, no te acerques, no cedas, no te conformes, no imites las costumbres ni conducta del mundo. No te acerques, no vayas por esa vereda. Apártate de ella, pasa nomás, no te quedes, pasa nomás. En el 16 dice, porque no duermen ellos ni se han hecho, si no han hecho mal, o sea, no duermen si no han hecho mal, y pierden el sueño y si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robo, mala senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto.
El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. No se aparten de tus ojos, guárdalo en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, medicina a todo su cuerpo, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Cuando habla así, es lo que hablaba. No imites las conductas ni las costumbres del mundo. Aléjala de tu boca, aléjala de tu mente, aleja la ira, aleja la contienda. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu piel del mal. Ahora le voy a leer. Voy a decir, otra vez va a leer, pero usted va a entender mejor. Mientras pone de vuelta los versículos, vamos a leer de a uno para que podamos entender. Muchos entienden, pero yo con esto, por ejemplo, tuve más claridad. Y vamos a leer de vuelta. Dice, hijo mío, y yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente mientras usted mira ahí. Hijo mío, escucha y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Hay que diferencia, ¿no? Entiende mejor ahí. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. En el 12. Cuando camines no te detendrán. Cuando corras no tropezarás. 13. Aférrate a mis instrucciones, no la dejes ir. Cuídala bien porque son la clave de tu vida. 14. No haga lo que hacen los perversos ni siga el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino. Aléjate de él y siga avanzando. Cuando dice en la versión Reina Valera, no entres por la vereda, por esa vereda. ¿Sí? Ahí dice en la nueva traducción, ni si te ocurra. Como diciendo, ni de pensar, de juntarte con tal, o de hablar con tal, o de hacer con tal. Ni. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. El 16. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. 18. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. 19. Por el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Ni siquiera, ellos no saben. No tienen a Cristo, pero nosotros sí. Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente a mis palabras. No la pierdas de vista y déjala llegar hasta lo profundo de tu corazón. Pues traen vida a quienes las encuentren y dan salud a todo el cuerpo. En el 23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Gloria a Dios. En el 23, sobre todas cosas guardadas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, lo habíamos leído. Evita toda expresión perversa, aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente de ti. Traza un sendero recto para tus pies. Permanece en el camino. No te desvíes. Evita que tus pies
sigan el mal. Hasta ahí. Dice nuevamente, ¿no? Renueva los pensamientos con la palabra de Dios. Hoy Dios nos mostró nuevamente que es necesario la palabra en nuestras vidas. Que es muy necesario recordar lo que Dios ha hecho para que nosotros no caigamos en el engaño de imitar las costumbres del mundo. Ni sus conductas, ni su costumbre, sino que cada día renovemos a través de su palabra para que nuestra vida sea guardada y irreprensible para el día de la venida del Señor. Mire, Dios a través de su palabra quiere cambiar nuestras maneras de vivir, nuestra manera de pensar. Cuando nosotros actuamos conforme a nuestros pensamientos, cuando somos tentados y podemos decir, no es un poquito nada más, estamos con nada más, 20 minutos y me voy. Cuando actuamos con nuestros pensamientos, vamos a tropezar. Pero cuando verdaderamente tenemos esa palabra y tenemos una relación plena con el Señor, nosotros seguro que vamos a decir no, porque eso no agrada a mi Dios. Decía el hermano Daniel, eso no glorifica a Dios. Cuando conversemos o tengamos conversación, eso no edifica nuestras vidas y no agrada a Dios. Cuando nos comportamos como se comporta el mundo, eso no edifica y no agrada a Dios. Entonces, cuando nosotros tomamos esa palabra, sabemos cuán buena, y vamos a ver cuál buena es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Solo buscándole día a día, crear un hábito y pedirle al Rey de Reyes que a través de su Espíritu Santo nos dé el entendimiento, la sabiduría y la inteligencia para poder entender sus dichos aquí en mi corazón. Vamos a ponernos de pie.